Muy buenas tardes para todos nuestros amigos y hermanos de Emocionarte. Soy el pastor Asael y hoy vengo a compartir con ustedes un breve testimonio de mi vida. Bueno, soy el cuarto de 5 hermanos y nací en el municipio de Huixtla, en el estado de Chiapas. Tuve el gran privilegio y bendición de nacer en una familia donde por lo menos mi madre era creyente, mi padre no, pero esto fue suficiente para yo ser encaminado e instruido en los caminos de Dios. Sin embargo, a pesar de esa instrucción, hubo una etapa difícil de mi vida, una crisis familiar, la muerte de mi padre cuando yo tenía 12 años. La pérdida de mi padre causó mucha desorientación e inestabilidad emocional en mí. Desde muy pequeño tenía el deseo de ser pastor, pero en este momento de mi vida no sabía qué hacer y comencé a pensar que lo mejor sería salirme de la casa y buscar futuro en otro lado, pero aún era menor de edad. Terminé la primaria, luego la secundaria y luego cumplí los 17 años. Pensé que este era el momento de emigrar de la familia. Comencé a albergar la idea de ir al norte del país en busca de trabajo, pero mi mamá no estaba de acuerdo ni me dio permiso para hacerlo. Fue aquí donde yo fabriqué una mentira haciéndole creer que me iría con una persona que ya había estado allá y que iría seguro. Recuerdo que mi mamá accedió, pero me dijo que no tenía dinero para mi pasaje. Pero como me había comprado una bicicleta que todavía estaba seminueva, la vendí por 150,000 pesos de aquellos miles de los 80s. Era dinero suficiente para viajar en tren en aquel entonces. Emprendí el viaje, pero sin tener un destino específico. Recuerdo que ya en el tren conocí a un hombre centroamericano que me dijo que si le ayudaba a pagar su pasaje, él me llevaría a los Estados Unidos. Estuve de acuerdo en hacerlo, pero cuando llegamos a la frontera, esta persona me abandonó. Recuerdo que al no tener dinero ya ni para comer, comencé a deambular por las calles y es aquí donde comencé a ver la mano de Dios que no me dejó ni un momento. Recuerdo que iba pasando frente a una garita, algo así como de aduana o vigilancia fronteriza, y uno de esos agentes corrió hacia mí y literalmente me aventó una bolsa de tortas. Y hasta ahora me pregunto quién le dijo a ese hombre que yo no había comido. Continué deambulando parte del día y de la tarde-noche hasta que encontré una iglesia bautista. Recuerdo que tenían culto y me metí a la iglesia. Me abordó un hermano y le dije que estaba perdido y sin rumbo. Recuerdo que dieron el aviso de que si alguien quería darme dinero lo podían hacer a la salida terminando el culto, pero esto no funcionó porque apenas recogí algunas monedas solamente. Dios siguió tocando el corazón de ese hermano y yo creo que habló con el pastor para que me permitieran pasar la noche en el templo en uno de los salones. Al otro día me llegó a ver y noté que no sabía qué hacer conmigo. Solo me dijo que me daría algo de dinero para pagar mi pasaje y por lo menos regresar a la ciudad de Monterrey. Cuando llegué a Monterrey, la historia fue la misma y comencé a deambular nuevamente por las calles.
Recuerdo que en mi desesperación me metí en una iglesia católica para ver si alguien me ayudaba. No me dieron nada, solo me dijeron que si tenía hambre fuera a cierto lugar cerca de ahí para que me dieran algo de comer. Y así lo hice. Pero no era un comedor, eran las mismas vías del tren donde repartían pan y leche. Pero bueno, gracias a Dios había gente que pensaba en el hambriento en aquel entonces. Continué pidiendo dinero por las calles y dormía en la estación del ferrocarril, hasta que una mañana un señor ya grande de edad se acercó a mí, estando yo todavía acostado en el suelo, para preguntarme qué hacía ahí, y le conté mi problema. Él me sugirió viajar al estado de Coahuila porque allá había corte de algodón y había mucho trabajo. No dudé en abordar el tren y salir hacia ese lugar. Recuerdo que llegué a medianoche y tuve que pasar la noche ahí mismo. Ya como a las 5 de la mañana, estando yo todavía durmiendo, escuché voces de hombres que gritaban: "A la pizca, a la pizca". Me levanté y corrí hacia uno de ellos para pedirle trabajo y me dijo: "Súbete a la camioneta". Lo lamentable de todo esto es que al no tener costumbre ni habilidad para cortar algodón, pues ni siquiera lo conocía, no corté absolutamente nada casi en ese día. El dueño del rancho, al verme así, notó que no era yo de ese lugar y comenzó a hacerme algunas preguntas y a platicar conmigo, y me ofreció trabajo de chalán de albañil y también un pequeño cuarto donde yo podía dormir. Por fin comencé a ver una pequeña luz en medio de esa oscuridad que hasta ese momento estaba cubriendo mi vida. Trabajé un poco más de 2 meses hasta que creí que había ganado lo suficiente para poder regresar a casa. Emprendí el viaje de regreso a la Ciudad de México en tren, pero cuando llegué a México se me acercó un hombre relativamente joven que me comenzó a hacer plática. Le conté de dónde venía y que no me había ido del todo bien. Esta persona aprovechó esta plática para ofrecerme llevar a Tijuana, que allá había mejor trabajo y que iba a ganar más dinero. Me ilusionó y le dije que sí me iba con él. Como era todavía muy temprano, me dijo que para hacer tiempo me llevaría a conocer un poco la ciudad, y ciertamente me anduvo paseando por algunos lugares de México. Pero ya al comenzar a caer la noche me dijo que nos iríamos a la Central del Norte, pero que necesitaba yo dejar mi maleta en una casa de huéspedes. Me dijo que la ciudad era peligrosa y que metiera mi dinero y un reloj que traía en la mochila. Bueno, dejamos allí mi maleta y nos fuimos a la terminal. Estando allá me dijo que lo esperara en un punto de esa terminal y que él iría a ver lo de los boletos. Me quedé esperando y este hombre nunca regresó. Al verme así me asusté bastante y comencé a buscarlo, pero era ya noche y el hombre ya había desaparecido. Desesperado me metí nuevamente al metro porque recordaba un poco esa casa de huéspedes para ir por mi maleta. Pero ya cuando encontré esa casa, esta persona ya había llegado por ella. No sabía qué hacer de noche sin mi maleta, en una ciudad grande que no conocía, con unas cuantas monedas que logré sacar. Decidí regresar a la terminal para pasar la noche,
Pero ya como a las 12 de la noche unos judiciales se me acercaron para preguntarme mi destino, y al decirle que no tenía, me dijeron que tenía que salir de la terminal. Casi llorando les dije que me dejaran pasar la noche y ellos accedieron, gracias a Dios. Cuando amaneció no sabía qué hacer, estaba solo y no tenía casi dinero. Así que aquí es donde vuelvo a ver la mano de Dios sobre guardándome y protegiéndome. No sé por qué, y hasta ahora me hago esa pregunta, ¿por qué eché un papelito en la bolsa de mi pantalón donde guardaba yo el número de teléfono de un pariente de mi cuñado? Trato de recordar por qué puse ese papelito ahí, pero no puedo recordar. Lo que sí sé es que Dios tiene planes perfectos para nosotros. Recuerdo que corrí a un teléfono tragamonedas de esos de mi época. Marqué y alguien contestó y era esta persona. Casi llorando le dije que me ayudara y él me ofreció su apoyo. Me dio para el pasaje con la única condición que quería ver el boleto de viaje. Así lo hice y emprendí el regreso a Chiapas. El problema ahora era cómo enfrentar a mi mamá. Aparte de las condiciones en que iba, solo llevaba una chamarra en la mano y eso me daba vergüenza, ver a mi mamá por la mentira que había fabricado. Recuerdo que llegué de mañana al rancho, pero oh sorpresa, mi mamá cuando me vio corrió a abrazarme y me dijo: Popincillo, así me decía ella, pensé que ya no te iba a ver. No importa que no traigas nada. Y yo creo que no mató el becerro más gordo como el padre del hijo pródigo, pero sí la gallina más gorda. Creo que toda esta historia es lo más significativo para mí, ver el amor de Dios reflejado en la actitud de mi mamá, y eso no puede quitarse de mi mente jamás. Quiero concluir con dos enseñanzas de toda esta historia. Primero, que la deshonra de los padres trae consecuencias. La Biblia dice que honremos a nuestros padres. Y segundo, que a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra obstinación, Dios no nos deja, Dios no nos abandona y todo obra para bien. Dios les bendiga. Él es mi papá, y como pudieron ver, él pasó por muchas situaciones difíciles que pudieron tumbarlo en la depresión. Sin embargo, él puso todo en manos de Dios, y por su gracia, el día de hoy se encuentra sirviendo en su obra. Y quiero decirte que como familia hemos pasado por muchas pruebas. Sin embargo, nosotros hemos puesto todo en manos de Dios y Él nos ha ayudado. Y así como nos ayuda a nosotros, también puede ayudarte a ti. Solo tienes que buscarlo y conocerlo como tu Salvador. Y recuerda, somos Emocionarte, tratando tus emociones con amor.